Bien, pues continuando con este tema que la verdad es muy interesante y creo que nos va a poder sacar de muchos apuros a muchos de nosotros, es justamente lo que es la disfunción de la articulación temporomandibular. El grupo de afectaciones de estas articulaciones y también de los músculos es muy frecuente y más frecuente de lo que nosotros pudiéramos pensar. Hay factores que van a estar influyendo en esto. Y bueno, para que les comento nada más que en México no tenemos estadística. En Estados Unidos se calcula que hay más de 10 millones de afectados. Yo creo que aquí si damos una repasadita a nosotros mismos y a la familia, pues andamos igual, un porcentaje altísimo que vamos a tener ese tipo de trastornos. Aparentemente es más común en mujeres que en hombres. Sí, las emociones, uno de los factores desencadenantes de las situaciones, de muchas de las enfermedades, es el estrés. Es lo que yo creo que es una de las palabras más comunes que nosotros ahora escuchamos y la utilizamos coloquialmente continuamente, sí. ¿No? Estoy muy estresado. Para esto sería interesante explicar lo que son las emociones, el sentimiento y el pensamiento. Las emociones son estas respuestas fisiológicas, o sea, de nuestro cuerpo, que se dan ante un estímulo tanto interno como externo, que podría ser un susto o de repente vi a alguien que se venía encima o necesito correr porque mi hijo se cayó a la alberca, ¿no? Un sentimiento es un pensamiento en acción. ¿Qué se quiere decir con esto? Es una emoción que está siendo racionalizada y que le vamos metiendo un contexto o la vamos modificando. Ahorita les explico más o menos cómo. Y un pensamiento es eso, puede ser una abstracción o una fantasía. Entonces, una de las cosas que nos hace más claro poderlo entender es el desarrollo de un bebé. Cuando un bebé nace, llora de todo, ¿no? Y entonces los papás ahí andamos como locos tratando de encontrar si lo que tiene es hambre, frío, calor, si está molesto. Entonces los papás descubrimos esto y también le enseñamos al niño cuando le damos de comer, cuando llora por esto, que lo que tiene es hambre. Entonces el niño va identificando las emociones con que se satisfacen, el para qué sirven. Entonces esto es frío, es demás. El sentimiento es cuando el niño va creciendo, puede decir estoy contento porque me comí no nada más el hambre, sino me dieron mi comida favorita y entonces ya tiene un pensamiento y un contexto mucho más profundo. Correcto. Entonces, cuando las emociones tienen dos razones de ser desde mi punto de vista. Y una tiene que ver con la supervivencia y la otra es la comunicación entre los seres humanos. La supervivencia porque estas señales, estas emociones nos hacen responder, atacar, correr, defender, actuar sobre los estímulos. Claro. Y la comunicación porque entonces con nuestros rasgos y nuestra cara y nuestras formas de expresarnos, las demás personas van entendiendo lo que nos sucede y el cerebro, al ser plástico, se va conformando y va entendiendo en relación al otro que cuando él está haciendo esta cara, va captando y claro. Sabe que es tristeza, que es alegría y entonces... Por eso uno dice, te veo triste, te veo preocupado, te veo esto, ¿no? Sí, sí. Es esa percepción. Y es esto que hasta los emoticons que vemos en el WhatsApp o en el Face, ¿no? Sí. Todos sabemos que la carita con esa sonrisa significa alegría. Cierto. Porque es una forma de comunicar. Bueno, entonces estas emociones tienen un correlato fisiológico que tiene que ver con descargas de sustancias. Entonces cuando nosotros estamos asustados, tenemos miedo, surge la señal roja y entonces, por decirlo, desde una descarga fuerte de adrenérgica, de adrenalina, y bueno, aumenta nuestra capacidad de respuesta, nuestra velocidad, los músculos se ponen más tensos, más fuertes, aumenta también el corazón siendo un músculo, pero aumenta nuestro nivel de frecuencia cardíaca, todo para tener un nivel de respuesta. Cuando esta respuesta es satisfactoria, satisfecha, entonces está la descarga, corriste y tu músculo se descontrae y regresa, ¿no? De lo que estás comentando, ¿cuál es la que más nos afecta? ¿La emoción, el sentimiento o el pensamiento? ¿Cuál es la que más nos puede llegar
a afectar en nuestra salud? Es una forma, lo que pasa es que yo creo que para fines de estudio hay que separarlos, pero en el día a día es imposible separarlos. Claro. Puedes trabajar desde varios lugares, por eso puedes trabajar desde el cuerpo, puedes trabajar desde el control mental, claro. ¿sí? Y también se puede trabajar a partir de la expresión de las emociones y sentimientos y de lo que entonces se puede llegar de cualquier forma. Claro. Lo que pasa es que la emoción tiene una función que realiza un objetivo y una descarga de movimiento. Y el sentimiento, por ejemplo, cuando tú vas en el coche y te pones tenso porque vas estresado, ¿sí? Entonces haces lo mismo que si fueras a correr, pero no corres. ¿Sí? Okay. Entonces hay todo eso. Te apanicas, ¿no? Ajá. Y igual, ok. Entonces te pones todo tenso y vas así porque vas y van 400 coches, ¿no? Cierto. Pero tu cuerpo no está teniendo ninguna conducta que ayude a liberar esa descarga de adrenalina. Exacto. Entonces se va quedando una memoria en el músculo, ¿sí? La y entonces, acumulas. Ajá, la acumulas y entonces empiezas a hacer un pensamiento de todo me va mal, me siento mal, entonces es que qué frustrante, es que estoy estresado, vivo estresado, ¿sí? Ya. Entonces se desarrolla la ansiedad. Correcto. Entonces sería otra etapa. Ahora lo interesante de esto es, y lo que me gustaría ver en ese sentido, cuando una persona aprensiva y con ciertas características llega a ti, tú como odontólogo, como médico, ¿cómo le haces para poder integrar, digamos, a tu diagnóstico, integrar al diagnóstico y al tratamiento, por supuesto, para hacer el abordaje ya no nomás desde la pura parte odontológica? En este caso estamos hablando de la disfunción de la articulación temporomandibular, pero el punto de factor que desencadena esto, si viene de fondo emoción y trae una bola de broncas, que todos traemos broncas, la verdad, en este momento de estrés, hay cómo hacer esa sinergia con la psicología. ¿Quieres terminar tú el concepto? Sí. Sí, mejor. Es que todos tenemos problemas, pero no todos los problemas son patológicos. Lo que es patológico es la forma que tenemos de resolver los problemas. Así es. O de no resolverlos. ¿sí? Entonces, si yo me enojo, es perfectamente sano que me enoje. Lo que es sano que le diga a una persona, me molesta que me hagas esto. Pero lo que no es adecuado es que vaya y mate a alguien. Claro, por ¿sí? supuesto. Entonces, creo que la forma de manejo de las emociones es lo que va produciendo. Claro. ¿Podría darse algún tipo como de ¿Diagnóstico? No, como medio autodestrucción, que en ese sentido está uno, como dices, conteniendo todo, y esto, obviamente, tú lo vas a ver reflejado en que pues hay un problema dentario, ¿no? Sí, ahora, hay manera de contestar eso en lo general y en lo particular como lo hago yo. Ahora, hay muchas maneras de matar pulgas, se dice coloquialmente. Sí. En el caso particular de nosotros, a lo mejor el 80% de los pacientes que van por ese tipo de problemas van derivados por alguien más, entonces van expresamente a eso. Pero hay gente que de repente llega y te pregunta, oye, quiero ver si me arreglas tal diente porque se me rompió. Entonces lo primero hay que averiguar por qué se le rompió. Entonces, aquí lo que tenemos que observar es que en cualquier clínica dental, cualquiera de todo el mundo, se tiene que hacer auscultación, historia clínica y palpación neuromuscular. Entonces, en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, durante muchos años dando cursos en Querétaro, en Colima, en Guadalajara, en muchos lados, cuando los muchachos o los doctores jóvenes pues llegan con nosotros, ninguno sabe hacer la palpación. Entonces, se debe de palpar toda la musculatura de cuello y mandíbula. El músculo que mueve el cuello a un lado, al otro, arriba, abajo, la mandíbula a un lado, todo, intrabucal y extrabucal. Entonces, se debe de establecer que esa es una diferencia muy grande en el diagnóstico para un temporomandibular y una consulta general, porque también se da mucho de que es que yo fui, me pusieron una corona y la rompí, o yo fui y me taparon la muela y me duele, o es que a mí no me dolía y a raíz de que me cambiaron mis amalgamas de plata por resinas que están bonitas, todo me duele. Y entonces, si te topas, por ejemplo, con otro criticón del trabajo de los demás, te va a decir, es que las amalgamas no sirven, el otro va a decir, no, las resinas no sirven. O, por ejemplo, te dicen, es que esto me pusieron porcelana mala. No, lo que sucede es que para tener un equilibrio en el sistema de masticación, tienes que estar libre de parafunciones, de hiperfunciones, y por lo tanto evitar llegar
a la disfunción. Claro. Bueno, en este caso, yo creo que lo que estamos viendo es que hay una interrelación con las emociones Sí. y lo que puede en un momento dado ya desencadenar. Vamos ahorita al siguiente bloque, vamos a ver qué es lo que desencadena ese tipo de disfunción de la articulación. Yo creo que en muchas ocasiones nos sentimos rígidos, nos sentimos hasta con dolor, sobre todo al despertar. Pero bueno, vamos a hablar de esto y lo que sí, si a lo largo de estos dos bloques que hemos comentado, ya ustedes identificaron que tienen algún problema, aquí el doctor Oscar nos está ofreciendo 10 valoraciones sin costo a las primeras 10 personas que llamen en este momento. Si ya se rebasan esas 10, de todo modo nos vas a ofrecer el 50% de descuento. Entonces llamen al teléfono que aparece en pantalla y de todos modos, si tienen todavía algunas dudas, regresando al corte vamos a hablar sobre más detalles para que ustedes se identifiquen si tienen algún tipo de problema específicamente de lo que estamos hablando. Vamos al corte y regresamos.